qué año? Bueno, se publicó en el 69, pero eso no sé de qué año será. Sí, bueno, no importa. Estamos listos. Presidente de Brasil 1990. Yo, 95, 2003, enero de 2003. Estamos con el presidente Fernando Henrique Cardoso, quien fue el presidente del Brasil desde 1995 al 2003. Fue reelecto varias veces. Pero esta noche no solo queremos hablar con el expresidente, queremos hablar con el pensador, queremos hablar con la persona que creó algunas de las ideas que más consecuencias tuvieron. Hola, presidente, ¿cómo está usted? Encantado. Yo muy bien, ¿qué tal? Gusto hablar contigo una vez más. Una vez más, presidente. Sí. Tengo conmigo un libro que se llama Dependencia y Desarrollo en América Latina, cuyos autores son Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faleto. Este libro fue publicado en 1969 por el ahora expresidente, cuando en ese momento era un intelectual, era un sociólogo importante. Este libro es de las obras más importantes y que más trascendencia tuvo en el mundo. Tuvo consecuencias mundiales, es una de las ideas que sale de América Latina, que toca países en África, en Asia y el resto de América Latina. Su tesis central era que los países pobres eran pobres porque los ricos eran ricos, y que había una dependencia de los países pobres, o mejor dicho, de ambos, de los países ricos, que dependían de la expoliación y de las relaciones muy especiales de entre las élites y el sector empresarial e industrial de los países más ricos con los países menos desarrollados. ¿Qué le ha pasado a esta idea, presidente Cardoso? No es que haya pasado la idea, lo que ha pasado en el mundo. ¿Qué cosa ha pasado? Bueno, yo cuando escribí ese libro hace tanto tiempo, lo escribí en el 67, sí, por ahí fue, con Enzo Faleto, no nos dábamos cuenta de lo que ya estaba ocurriendo. Sin embargo, en el último capítulo se habla de la internacionalización, de los mercados, llamamos. Era mucho más que de los mercados, de la producción, ¿no? Eso, porque lo que hoy se llama globalización, con la revolución tecnológica, los medios de comunicación, todo eso, de alguna manera ha reordenado el mundo, porque ha fragmentado el país, y cada país es un poco de país avanzado y otro más retrasado. Mira Brasil, estamos en São Paulo. ¿Cuál es la diferencia de São Paulo y, póngate tú, Los Ángeles? Pequeña, ¿no? Si uno va a la Amazonía y va a África en ciertas partes, tiene una diferencia enorme con São Paulo y con Los Ángeles. Pero aún en Estados Unidos, como vimos ahí en la cuestión que hubo, ¿cómo se llama? En New Orleans. Katrina, se vio la miseria también. Porque los países están mucho más fragmentados para lo bueno y para lo malo, y interrelacionados. Pero en 1969, por ejemplo, Sí. cuando usted estaba escribiendo este libro, China, Mao era el líder chino, Sí. y estaban, creo que saliendo de la Revolución Cultural o en medio de la Revolución Cultural. Se acababa de ocurrir el Mayo francés del 68 con Sí. unas revoluciones que después se desperdigaron por el mundo. ¿Quién hubiera imaginado en ese momento que China o India hoy hubieran podido ser lo que son, ¿no? Nadie. Yo escribí el libro antes del mayo del 68, porque en el mayo del 68 yo era profesor allá, en Nanterre. Y entonces, en aquel momento, tampoco ahí se entendía lo que estaba pasando, porque había una revolución, de alguna manera, existencial. Y la gente quería traducirla como si fuera una revolución social. Tenían las banderas negras de los anarquistas, y la gente cantaba en las calles, la Internacional, parados o hambrientos del mundo. Eran los gorditos de Francia que cantaban eso, porque lo que querían era otra cosa, querían libertad, querían un modo de vivir distinto, pero utilizaban un lenguaje, una simbología que ya era de otra época. El mundo cambió muchísimo. Déjeme moverlo del pasado, de los años 60 al futuro. Sí. La sostenibilidad de China. China ha venido creciendo al 10%, 9% sistemáticamente. Ha sacado de la pobreza a millones de personas. Gracias al apetito de China por las materias primas, América Latina está también creciendo. ¿Cuán sostenible, usted cree que China va a tener un accidente de algún tipo que limite su crecimiento en los próximos años, que baje el crecimiento de China? ¿Qué es lo que produjo el gran crecimiento de China como en los Estados Unidos o antes en Inglaterra? Son innovaciones, formas nuevas de desarrollar la producción y de vivir. Los chinos se han mostrado muy competentes para imitar.
yo no sé todavía si van a ser competentes para crear lo nuevo, para innovar. Eso creo que es la gran incógnita para saber si habrá sustentabilidad o no. Parece ser que los chinos se dan cuenta de eso y empiezan ahora con la cuestión de una economía de bajo carbono, no sé cuánta. Pero eso va a ser, esa es la gran interrogante, sí. No solo de China, Estados Unidos, que han sido capaces de innovar mucho y que tienen la universidad, que es una bisagra que une gobierno y empresa, va a seguir así. Si sigue así, creo que puede haber una otra avenida de crecimiento. China igual, ¿no? Y eso vale para nosotros también. Brasil O sea, va que bien. usted sí ve que en los próximos 5 años China sigue creciendo Sí, creo que sí. a tasas muy importantes. No sé si tan grandes, pero sí sigue creciendo. Eso es una sorpresa. El mundo ha sido Total. sorprendido por la potencia Total. económica y la pujanza económica de China y de India. La otra sorpresa reciente es el Medio Oriente. Sí. Son estas explosiones en el Medio Oriente de estos regímenes que lo que se dice es que parecen siempre permanentes e inamovibles Y de hasta, pronto- hasta que de pronto estallan y al día siguiente todo el mundo dice que era inevitable que Así es. estallaran, ¿no? Mire, Usted, sí. le pregunto como sociólogo, Sí. ¿cómo interpreta usted lo que está pasando en el Medio Oriente? Permítame decirle como sociólogo que cuando yo pasé el comando de la Asociación Internacional de Sociología a mi sucesor, hice una conferencia en India, en Nueva Delhi, y hablé de Francia. Y dije, mira, los cambios que yo vi en Francia con la Revolución de Mayo fueron una especie de cortocircuito. Cuando todo parece estabilizado, de pronto un hilo que no está bien acomodado, pues produce un enorme estallido que parece que va a romper todo. En el mundo moderno, los cambios se dan a menudo de esta manera, sorprendentemente. Lo cual no quiere decir que no haya tensión. Si no hubiera tensión, el hilo no produciría ningún incendio. Pero ¿es usted optimista? ¿Usted cree que esto es progreso? Cuando usted ve las Creo que explosiones sí. de las revoluciones en el Medio Oriente, ¿usted cree que eso es un indicador de progreso Creo que o sí. cree que vamos a ir al caos? No, creo que sí, que es un indicador de progreso, que es consecuencia de las nuevas tecnologías, de la insatisfacción y la mistura explosiva entre falta de empleo y falta de libertad. Cuando de pronto surge algo, un fuego que prende, eso puede cambiar mucho. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Eso sí depende de la existencia de otras alternativas organizadas en la sociedad. No estoy seguro que lo que pasa ahora en el norte de África y en el Medio Oriente tenga un resultado homogéneo. Algunos países a lo mejor van a liberalizar más. Unos bajo control, Egipto, un poco de liberalización bajo control. Tunisia, más liberalización. Libia, quién sabe. Siria, quién sabe. Pero sí va a pasar algo, ya está pasando algo. ¿E Irán, presidente? Irán creo que es un poco distinto porque es un poder organizado, estable, como organización fuerte y además tiene petróleo. Y es un país que tiene cultura y que tiene pretensión a hegemonía local. Entonces el discurso de la clase dominante es más fácil para decirle al pueblo, usted no tiene libertad, pero tenemos progreso. No sé si eso va a durar. Su sucesor, el presidente Lula da Silva, desarrolló una cercanía geopolítica y hasta de cercanía personal geopolítica con Irán y personal con el presidente Ahmadinejad, a quien él recibió y él fue a Teherán, etc. ¿Cómo ve usted el acercamiento entre Brasil e Irán? Yo creo que fue un error, porque primero no compartimos los mismos valores, Brasil con Irán. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, qué la habla? libertad de expresión, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, la libertad efectiva de la política, de organización política, el no a la tortura, la cuestión de las mujeres, es inaceptable. Y por otra parte, Brasil no tiene cartas a jugar. Fue un gesto que yo diría retórico del presidente Lula y que tuvo un resultado negativo, que dio la impresión de que Lula y Brasil estaban pues aceptando. Pero junto con Turquía, Brasil intervino en las negociaciones sobre el programa nuclear de Brasil. Sí. Y hubo un momento en que fueron Sí. un factor allí, después fueron irrelevantes. Si aquello fuera realmente algo envasado, sí, valdría la pena. ¿Ah? Pero al parecer no. Tanto es así que desapareció a una palabra de Estados Unidos, que dijo que no y se acabó. O sea, no teníamos autonomía para actuar. Entonces, por eso digo, fuimos lejos sin tener alas para volar. Creo que fue un error. Quiero ahora pasar a América Latina y lo que está pasando. Ya hablamos de China, hablamos del Medio Oriente.
América Latina. Sí. Hace unos años, México era visto como el país de América Latina que más probabilidades tenía de llegar a ser un país desarrollado. Los acuerdos con Estados Unidos, sus desarrollos petroleros, etc. Y Brasil, el chiste era que Brasil era el país del futuro y que seguiría siendo siempre el país del futuro, que nunca pasaría más de eso. Hoy en día, Brasil llegó, o parece estar llegando a su futuro, es un país exitosísimo en todos los sentidos, en gran medida gracias a políticas que usted inició y que fueron continuadas y expandidas por el presidente Lula. Y México, por su lado, ha declinado de una manera significativa, está involucrado en esta guerra contra los narcotraficantes, ha tenido todo tipo de dificultades. Y Argentina, que era un país, de hecho, es uno de los pocos ejemplos de un país desarrollado que termina siendo subdesarrollado, llegó a ser un país al nivel de primer mundo, está también declinando en presencia. Yo quisiera que usted me dé su opinión sobre estas sorpresas que nos ha dado América Latina. Empecemos por Argentina. Argentina era el país rico. Parece ser que con los países enriquecen y no tienen desafíos fuertes, pues les falta la energía para seguir adelante. Y hay que tomar decisiones a veces que son estratégicas. Yo creo que los argentinos se han equivocado estratégicamente. Yo digo, la élite argentina, porque se ha acomodado con la riqueza ganadera y cerealera, ha optado por no industrializar en ciertos momentos, luego ha optado por mantenerse vinculada a Inglaterra cuando el eje se desplazaba hacia Estados Unidos, y luego en las dos guerras se abstuvo, estuvo más bien más cercana al eje. Se ha equivocado, quedó un tanto rezagada y está buscando tratar de ganar otra vez la energía que nunca tuvo. Menem entonces trató de apoyarse demasiado en Estados Unidos y se perdieron. De por medio está Perón. Está todo el hecho de que el Perón tomó la riqueza nacional y la compartió con la gente. La gente quedó acomodada. Le falta a Argentina, me parece, las ganas para cambiar estratégicamente. Brasil tuvo esas ganas por el desafío que tenemos de mucha pobreza, mucha desigualdad y potencialidad. Y hay otra cuestión, es que de alguna manera la cultura política brasileña es más tolerante, acepta más al otro. Aquí lo que pasó, usted ha mencionado que Lula siguió el camino que yo abrí, eso no es fácil de entenderse. Siguió diciendo que no, pero de todas maneras siguió. Porque hay acá en Brasil mucho más posibilidad de aceptación del otro, aun cuando se disfraza un poco, que en Argentina, donde la gente se choca más. En Brasil había el desafío, la pobreza, la posibilidad, el país es rico, la oportunidad que fue mi gobierno quien se lanzó, y Lula que entendió que era mejor seguir este camino, y luego vino que el boom histórico, o sea, también un poco de buena suerte. Entonces Brasil, creo yo, que está bien enderezado. México es más complicado, porque México siempre estuvo muy acomplejado por estar tan cerca de Dios, de Estados Unidos. Finalmente tomó la decisión de sentirse como hijo de Dios. Y de pronto Dios parece que estaba perezoso, porque hubo la crisis. Y México, al estar tan cercano a Estados Unidos, no se sintió desafiado como Brasil a hacer reformas más profundas. El Estado mexicano quedó un tanto engorroso en el petróleo, en la energía en general, en la no claridad en cuanto al sector privado y sector público. Y cuando Estados Unidos perdió vigor con la crisis, México también perdió vigor. O sea, México pasa por un proceso que no es igual al de Argentina, pero que tiene algo de eso. Hay que reconquistar el tiempo perdido buscando una nueva estrategia de crecimiento que no esté basada solamente en Estados Unidos. Exportan 90% a Estados Unidos. Eso que les hizo como si fueran hermanos gemelos de Estados Unidos, y no lo son, ¿no? Pero yo creo que México tiene mucha energía cultural, tiene más capacidad de... Sin embargo, un escenario probable, al mismo tiempo que México está muy asociado con Estados Unidos, Brasil está muy asociado a China. Y eso es un peligro. Y le vende un porcentaje importantísimo de sus exportaciones a China. Si China llega a tener un accidente que para su crecimiento y en cambio Estados Unidos comienza a crecer, México se va a beneficiar y Brasil va a declinar. Pero Brasil tiene algo que le permite ajustarse. Es que China es el principal cliente, pero ¿cuánto? 20%,
25% de las exportaciones. Es poco, porque exportamos a Europa, exportamos a América Latina, Estados Unidos, ¿no? Yo creo, y el gobierno actual de Dilma Rousseff se dio cuenta de que tiene que cambiar un poco, está buscando acercarse en las exportaciones a Estados Unidos. Y todos sabemos que China, que nos ha ayudado mucho en ese momento, puede ser mañana un peligro por la competencia que tiene en la manufactura. Entonces ahí vuelvo con el tema, si Brasil también no innova, no mejora su capacitación tecnológica y no toma decisiones estratégicas para saber qué es lo que vamos a producir, en qué basaremos nuestra energía petrolera, qué vamos a hacer con el petróleo. Si no tomamos decisiones correctas, podemos perder también el camino. Otra manera de perder el camino es volviéndose un narcoestado. Sí. Y ese es un tema que usted ha tratado. Usted ha Sí. sido el presidente junto con los presidentes Gaviria y Zedillo de la Comisión Latinoamericana para Drogas y Democracia, que emitieron un reporte muy importante que además ahora usted lo está haciendo a nivel global. Global, sí. ¿Cuál es la conclusión central de esa comisión? Que la guerra a las drogas, así llamada, ha fracasado. Y ha fracasado porque hizo hincapié no en la disminución del consumo en Estados Unidos, en Europa, donde sea, sino puramente concentrarse en el combate al tráfico, que tiene que combatirlo realmente, y no ver la posibilidad de otras alternativas. No vieron qué pasó en Portugal, en Holanda. ¿Qué pasó en Portugal? Portugal tomó la decisión de descriminalizar, no es legalizar, descriminalizar, no poner en la cárcel y no ser un crimen cualquier droga. Y buscó un camino de acercamiento y ofrecer salud pública y no solamente represión. Acá no, acá se hace la represión, la salud es muy poca y la gente tiene miedo porque viene la policía. Entonces el adicto no va a buscar el hospital, tiene miedo, pasa toda la ilegalidad. Y Estados Unidos, que son los campeones de la cuestión de guerra a la droga, forzan más y más y más a que México, por ejemplo, se involucre en un combate que no cesa y que no llega al final, porque el consumo no disminuye, ni disminuye la producción. Hay que cambiar el paradigma. Y mientras tanto, las redes de narcotraficantes adquieren mucho poder, mucho dinero y penetran los estados. Poder político incluso. Hace poco en Venezuela hubo varias acusaciones que indican que los narcotraficantes están teniendo una influencia muy importante dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y dentro del Estado venezolano, lo cual me lleva a hablar de Venezuela. Usted, como presidente de Brasil, tuvo de contraparte y de colega al presidente Chávez. ¿Cómo ve usted al presidente Chávez y cómo ve usted la situación de Venezuela hoy en día? ¿Ha sido el presidente Chávez? El presidente Lula dijo que el presidente Chávez era el mejor presidente que había tenido Venezuela en los últimos 100 años. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, yo creo que el presidente Lula tiene una buena excusa para ser absuelto. No sabe nada de Venezuela. Así que puede decir lo que sea sobre Chávez, que 100 años. Él no sabe quiénes son los antecesores de Chávez. Eso fue una expresión en un mal momento que fue para apoyar Chávez en uno de sus intentos de reelección. Yo conozco a Chávez, estuvimos juntos simultáneamente en el gobierno, pero el Chávez que yo conocí era el Chávez del barril de petróleo a $15, no a 100. Era un Chávez que todavía escuchaba más. Chávez me parece que fue despegando y más los rasgos de autoritarismo, su lado militar, pues se puso más fuerte. Y su visión de que hay enemigos externos como excusa para todo también, y se olvidó de su responsabilidad histórica, que era precisamente con el precio del petróleo a $100, de diversificar la producción en Venezuela, crear condiciones de trabajo para los venezolanos. No lo hizo, fue al distributivismo y al autoritarismo. Creo que eso no se puede aceptar. Pero Brasil lo aceptó, presidente. Durante 8 años Brasil fue muy silencioso. Brasil el gobierno de Brasil no ha tenido ningún comentario crítico con respecto a la gestión del presidente Chávez. Porque el presidente Lula duda un poco entre las diversas opiniones sobre visiones del mundo. Él también tiene dentro de él mismo un poco de Chávez. Una vez dijo acá, bueno, Venezuela es el gobierno más democrático del mundo, porque ganó, tiene la mayoría. Él confunde democracia con mayoría. El presidente Lula no sabe muy bien lo que es democracia en el sentido profundo de la palabra. No que él sea no democrático, es que no sabe. Y habla esas cuestiones así, que no se debía de permitirse a un presidente. ¿Usted cree que su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, va a tener una actitud diferente hacia Venezuela?
Yo creo que es posible que sí, por lo menos en un aspecto, la cuestión de los derechos humanos y de la democracia por consecuencia. Aquí en Brasil hay siempre una cierta duda en la cuestión económica, porque la verdad que Brasil tiene interés en Venezuela. Y bueno, pero el hecho de tener interés, no, a mi modo de ver, no debía significar que entonces callemos sobre todo. No, hay que poner ciertos límites, como en el caso de Irán, no se puede aceptar. Así que yo creo que no se puede aceptar una cantidad de cosas que hace Chávez. Ahora, más que Lula, porque Lula no, de formación él no es autoritario tampoco, pero su partido tiene sectores que son muy cercanos en la visión del mundo a la visión de Chávez, no al mercado, todo es el imperialismo americano, no otros imperialismos, esa visión dicotómica, ¿no? Maniqueísta. Y un país que tiene un presidente o que tiene gobiernos tan dicotómicos está aspirando a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es un país que ha adquirido muchísima importancia en el mundo. Brasil es un invitado indispensable en las mesas de las negociaciones sobre medio ambiente, sobre el sistema financiero mundial, sobre comercio, sobre todo. Brasil es un jugador importante y Brasil quiere ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Usted cree que eso va a ser posible? Yo creo, primero, a la pregunta anterior, ¿eso es conveniente? Yo creo que conviene a Brasil a tomar asiento en el Consejo de Seguridad con un cambio en Naciones Unidas. Si no, es decir, sí o no a los que tienen poder de veto. Me parece que es un poco la precipitación. En un cierto momento Brasil va a formar parte, no sé si de este consejo o de algún consejo que sea decisivo para el mundo por la fuerza propia de Brasil. Pero eso tiene costo. Costo y significa lo siguiente, Brasil tiene que tomar posición más claramente, decir de qué lado está. Y la política brasileña hasta el momento ha sido una política más bien de callar. Es más fácil para nosotros, no estoy criticando, yo también. Era más fácil callar que decir sí o decir no. Bueno, eso va a disminuir el espacio para eso. Tenemos que decidir entre nosotros a qué campo pertenecemos. O tendremos un mundo sin campo, que sería el mejor. Un mundo más que acepte la diferencia, pero que ponga límites también a los exageros en la diversidad. Una última pregunta para ya concluir, presidente. El presidente accidental de Brasil es la historia personal, es la autobiografía personal y política del presidente Cardoso. Es un libro fantástico, es de las biografías políticas más interesantes que uno puede leer y tiene el paralelo entre la vida y la historia personal del presidente Cardoso y la historia de Brasil. Este libro ya tiene varios años fuera, presidente. Si usted tuviera que añadir un capítulo a este libro, ¿cuál sería el título de ese capítulo? Bueno, lo que faltó. Lo que le faltó a su presidencia. A mi presidencia. Y quizás añadiría un otro. ¿Hasta qué punto lo que vino después es consecuencia de lo que hice yo o qué hay de innovación en eso o qué hay de retroceso? ¿Y qué le faltó a su presidencia? Yo creo que yo tendría hoy día una visión mucho menos ambiciosa en ciertas reformas y más objetiva. Por ejemplo, yo tomé mucho tiempo en la discusión sobre la reforma de la Caja de Previsión Social. Yo creo que bastaría una medida, un límite, un tope de edad para la jubilación. Algo así. Yo sería más práctico en esas materias. Y menos ambicioso en cuanto menos ambicioso, sí, ambicioso, pero con más sentido de realidad en esto. También creo que no hice casi nada en los cambios del juego político en Brasil. Yo creía, bueno, ese Congreso va a hacer, no va a hacer. El gobierno tiene que tomar las riendas y cambiar. Hay muchas otras cosas que yo hubiera hecho. Hay días en que usted se levanta y lee los periódicos y ve lo que ha hecho el presidente de Brasil y dice, me gustaría yo estar ahí para poder hacer algo diferente. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Sería una tontería no reconocer que no se hizo muchas cosas podía haber hecho mejor, no hice otras. Yo creo que sí. Ahora, también creo que hubo avances, no solo en mi gobierno, pero de mi sucesor, y también algunos retrocesos en mi sucesor. La situación política institucional es más débil hoy. Se respeta menos las autonomías de los diferentes cuerpos del Estado, el Congreso. Hay más clientelismo hoy. En fin, hay más leniencia, tolerancia con la corrupción. En fin, creo también que hubo ciertos retrocesos. Muchas gracias, presidente Fernando Henrique Cardoso. Grato yo.